Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles, qué bueno que nos acompañan a una emisión más de Periodismo Hoy a través de todas las frecuencias de Radio Educación, en la radio abierta a través del AM/FM y a través de las plataformas digitales y la página de internet de Radio Educación. Yo soy Andrés Solís, les doy la bienvenida y como siempre con el gusto de platicar y compartir estos micrófonos con mi querida colega periodista Alexia Cervantes. ¿Cómo te encuentras, Alexia? Encantada de saludarte, Andrés Solís, y de saludar a todas las personas que nos escuchan en Radio Educación, en las frecuencias de Radio Educación, o también a través de nuestro podcast que circula por todo internet, en nuestras redes sociodigitales, también en nuestro micrositio, porque es una emisión más de Periodismo Hoy y vamos a hablar de temas de periodismo. Te cuento y les cuento a las personas que nos escuchan que yo soy creyente de que todo se puede comunicar a través de la radio, todo, ¿no? Cualquier tema, siempre, sabiéndolo hacer, por supuesto, ¿no? Pero mi top 3 de, digamos, ámbitos favoritos o que más me mueven y me apasionan y me gustan, está lo medioambiental, lo que tenga que ver con emprendimientos y eso me lleva al tercero, lo que tenga que ver con lo financiero, lo económico, las empresas, que si el nearshoring, la relocalización de empresas, este nuevo término, todo eso a mí me encanta. Y el hecho de que hoy hablemos de periodismo financiero en radio es doblemente apasionante porque la radio tiene ventajas y una de las más destacadas para mí es la inmediatez con la que se puede llegar a la audiencia, pero también esta naturaleza auditiva platicadita de la radio hace que el consumo de información sea más sencillo cuando las personas que nos están escuchando realizan otras actividades como conducir, como trabajar, y esto siento yo que potencializa, que hace que más personas puedan consumir información y en este caso información financiera. Así es, Alexia, y es que pues el tema de la economía está en todos los ámbitos del periodismo. No se necesita ser periodista de fuentes económicas para tener algo que ver con el periodismo económico y financiero. Pues si cubres temas de pobreza, tienes que hablar de economía. Si cubres temas de seguridad, hay que hablar de economía. Si cubres temas de deportes, también hay que hablar de economía. Pero el periodismo financiero, precisamente en la radio, también enfrenta enormes retos por la rapidez, por la inmediatez. Son, digamos, que las limitantes, el tiempo y poder entrarle a la profundidad de los temas. Y pues la radio, pues a menudo tiene segmentos muy cortos que hablan de periodismo o de la economía, o hay programas que son especializados en temas económicos, pero no le hablan a las personas. Son así como que, pues las Biblias. Y justo para abordar este tema, hoy vamos a platicar con Romina Román Pineda, periodista económica, financiera, que conduce el programa Salud, Dinero y Amor en El Heraldo Radio. Va a ser una charla sabrosísima, como siempre. Pero antes, ¿qué les parece? ¿Qué te parece, Alexia? Si vamos a echarle una escucha a la agenda de actividades de la semana en la agenda Periotips. Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Iniciamos con nuestras recomendaciones. La Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México te invita a participar en el diplomado en línea Fotoperiodismo y Proyectos Documentales. Está dirigido a estudiantes de las carreras de Diseño Gráfico o Comunicación Visual, Artes Visuales, Ciencias de la Comunicación y carreras afines, al igual que a las y los interesados en el aprendizaje de la fotografía como herramienta de expresión y comunicación. El objetivo es que los participantes tengan la capacidad de elaborar en portales de noticias y agencias de información gráfica, así como en periódicos y revistas tradicionales o digitales. También que estén involucrados en campos como la fotografía, producción y edición de video. Dará inicio el 29 de agosto.
Para más información, visita la página web www.educacioncontinua.fad.unam.mx. Prensa CIMAC te invita a participar en la segunda edición del concurso de periodismo universitario con perspectiva de igualdad de género. El objetivo es incentivar y difundir investigaciones periodísticas de calidad desarrolladas por la comunidad estudiantil de las universidades públicas, privadas y escuelas de periodismo y comunicación en México. Participan estudiantes de periodismo y comunicación de manera individual o en equipos de no más de 4 personas conformados de modo paritario, 2 mujeres y 2 hombres. Podrás postularte hasta el 30 de agosto. Para más información, visita la página web www.cimac.org.mx. Fundación Gabo te invita a participar en el taller virtual Navegar el Cambio, Liderazgo y Gestión de Medios Nativos Digitales 2024. El curso está diseñado para formar y acompañar a responsables de equipos periodísticos de medios nativos digitales en América Latina, abordando temáticas y enfoques que estén revolucionando el campo del periodismo. Las y los participantes podrán fortalecer sus capacidades para diseñar e implementar estrategias como líderes de equipos, enfrentar crisis con sus equipos y medios, profundizar y reforzar la relación con sus audiencias, e identificar oportunidades de crecimiento y consolidación en el mercado. Se llevará a cabo los días 16, 18, 20, 23, 25 y 27 de septiembre. Para más información, visita la página web www.fundaciongabo.org. Gracias por su atención a esta NotiAgenda Periotips. Pues ahí están las recomendaciones de nuestra agenda Periotips. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en X como @hoyperiodismo, y ahí también nos pueden compartir más información, eventos, convocatorias que quieran compartir con el resto de la comunidad de Periodismo Hoy. En nuestras redes sociales también van a poder encontrar nuestro podcast, al igual que en nuestro micrositio, que es www.e-medioradio.edu.mx. Y recuerden que también les vamos a compartir algunas de las pistas a través de estas plataformas, y aquí ahorita en este momento algunas de las pistas de nuestra sección Un Día en la Prensa, este espacio en el que hablamos de los sucesos históricos, efemérides, momentos importantes y trascendentales, pero sobre todo cómo los ha visto la prensa, qué hemos hecho como periodistas para destacar el momento o cómo los recordamos en el futuro. Y hoy vamos a hablar de uno de los sucesos de la historia humana que más impacto nos han generado. Esto fue en 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, y que cada año, el 6 y 9 de agosto, se realizan actos de conmemoración, pero sobre todo para generar conciencia, especialmente en Japón. Hasta ahí vamos a dejar las pistas. Si tienen alguna idea sobre el hecho concreto de esta cápsula, nos pueden enviar un mensaje con la respuesta a nuestras vías de comunicación y de paso participar para llevarse el libro Códigos de Ética Periodística en México de Omar Raúl Martínez. Y en tanto, pues les invitamos a que se queden a escuchar esta charla que tuvimos con Romina Román sobre el periodismo financiero específico para la radio. Oye, Andrés, pues como lo adelantamos al inicio de este programa, hoy vamos a hablar de las ventajas, pero también de los retos de la radio para compartir y consumir información de temas financieros. Y para hablar de este tema, hoy nos acompaña Romina Román. Ella es periodista desde hace 20 años, conductora de Salud, Dinero y Amor en El Heraldo Radio, y también es columnista en La Silla Rota, y nos da mucho gusto tenerla aquí en Periodismo Hoy. Así que, Romina, bienvenida. Muchas gracias a ti, Alexia, gracias, Andrés. Es un verdadero gusto para mí que me hayan invitado y, por supuesto, platicar con ustedes temas que a muchos nos interesan.
Al contrario, Romina, la verdad es que el privilegio es para este programa y tú sabes que en lo personal para mí es un placer poder platicar contigo aquí, porque aunque no te gusta que te lo digas, ya sabes que yo soy tu fan. Pero, ¿por qué quisimos meternos en este tema? Porque hemos hablado de periodismo financiero, hemos hablado de cómo tenemos que hacer coberturas más inteligentes sobre temas económicos, cómo traducirlos al español simple y llano para que las personas puedan ir entendiendo los temas económicos. También hemos hablado, Romy, de finanzas personales y el abordaje en la prensa, pero creo que hacerlo a través de la radio, cuando tienes el tiempo más limitado, pero que tienes otros recursos del audio, pero no le puedes mostrar una gráfica a la audiencia, pues creo que es un reto hacer periodismo económico, financiero, de finanzas personales a través de la radio. Y bueno, tú ya llevas muchos años en esto. ¿De verdad es así de complicado o es pura imaginación nuestra? Muchísimas gracias, Andrés. La que es fan tuya soy yo, siempre te lo he dicho, un extraordinario periodista de investigación, gran redactor. Y desde que nos conocemos hace casi 30 años, me tocó, porque cuando uno va a pedir trabajo a un medio y todos los periodistas lo sabemos muy bien, te dan la fuente que hay disponible. En ese entonces, la única fuente disponible era iniciativa privada, la famosísima IP, Economía e Intermediarios Financieros No Bancarios. La verdad es que saliendo siempre de la escuela, pues en periodismo, en ciencias de la comunicación, vemos muy pocas matemáticas, economía política, los primeros 3 semestres de la carrera, y después cuando salimos, si no somos unos asiduos lectores del periódico, y aunque lo seamos, siempre cuando alguien compraba el periódico, hacía a un lado la sección financiera y se quedaba con espectáculos y con deportes. Entonces, eso de conocer o tener en mente al Consejo Coordinador Empresarial, los organismos del sector privado, era ¿qué es eso? Entonces, eso de entrada te toca, es lo que te toca, es la fuente que está disponible. Entonces, pues hay que irse metiendo, y a lo largo de los años, después de cubrir tantos años esta fuente, te das cuenta de que si no le hablas a las personas con un lenguaje sencillo que entienda, que le llegue, en verdad le va a cambiar y no le va a interesar. Siempre cuando trabajé en el Universal, que fueron 18 años, las noticias que estaban en primer lugar en el portal eran las que te hablaban, digamos que los fraudes con tarjeta de crédito, las que hablaban de cuál era la tarjeta más cara o cuántas tarjetas estaban en desuso. O sea, esto que le llega más a las personas. Cuando yo hablaba del índice de capitalización o de los intermediarios bursátiles o de algún tema así, pues por supuesto que a la gente nunca le interesaba. A lo mejor era de primera plana porque era la noticia que en ese momento era interesante, pero la primera plana no significa que sea la más leída. Y esto lo hemos tratado de trasladar, por supuesto, al radio. Nosotros somos periodistas, María Elena y yo, empezamos Claudia Villegas, María Elena Vega y yo, empezamos las 3 hace 8 años este proyecto de periodismo financiero. Sí hay periodismo financiero, hay 2, 3 programas que son muy importantes y que tienen muchos años. Sin embargo, hay 2 tipos de periodismo financiero. Uno, el que se hace para los empresarios, y otro, el que se hace para la gente. Nosotros hemos tratado de hacer un periodismo para la gente, que le entienda. De repente nos hemos encontrado con entrevistados que son demasiado técnicos, que hablan del índice de precios y cotizaciones de la bolsa, que hablan de las empresas que están cotizando y cuál es su índice de capital, etcétera. Cosas que la verdad es que a veces ni siquiera nosotros entendemos bien. Y si nosotros no lo entendemos, entonces no podemos transmitirlo a la gente. Lo que nosotros hemos buscado, insisto, desde hace 8 años, ahora estamos María Elena Vega y yo, que somos las dueñas del programa, estamos asociadas con el Heraldo Radio, es que la gente le guste, que le entienda. Y para ello, pues por supuesto, elegimos a personajes, muchos que nos hablen de finanzas personales, muchos que nos cuenten, primero que empiecen por explicarnos, por darnos un panorama de cómo está el mercado. Por ejemplo, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil, de la Industria del Vestido, que entrevistamos hace unos días, que nos dé un panorama general de cómo está el sector, y después particularizar en temas que también a mucha gente le interesa. Por ejemplo, hay un problema
fuerte ahorita que le está causando al sector del vestido y al fisco. Algunas plataformas como Shein y Temu están generando graves problemas, 38,000 millones de pesos es lo que le merman al fisco y también están provocando grandes daños, insisto, en el sector del vestido. Entonces, tratamos de buscar temas que le interesen a todos. Hay veces que tenemos algunos patrocinadores que suelen ser un poco técnicos, algunos temas de abogados, algunos temas fiscales, notariales, pero tratamos de que sean lo más sencillo para la gente. Además, Andrés y Alexia, es una realidad que la gente ahora se ha involucrado mucho más con sus finanzas, con la educación financiera. Entonces, pues en realidad es que de que ocurrió el FOBAPROA, la crisis financiera de 1994-95, cuando se dispararon las tasas de interés para créditos hipotecarios, por ejemplo, en donde miles de personas perdieron su casa, sí hay un mayor interés por conocer estos temas financieros. Entonces, esto también aunado a todas estas campañas de educación financiera, la Semana Nacional de Educación Financiera y todo esto que el acercamiento a la pensión, las tasas de interés, etcétera, etcétera, pues nos ha facilitado y le ha facilitado a las personas que tienen un programa o que se dedican al periodismo financiero, que cada vez somos más, afortunadamente, a que no les sea tan difícil como antes, como hace 40 o 45, 50 años que iniciaron las primeras secciones financieras del país. Oye, Romina, y qué importante esto que mencionas, porque está cañón que a final de cuentas estas decisiones de empresarios, estas decisiones de la bolsa o estos temas que tienen que ver con el dinero, pues en realidad a todos nos impactan de una o de otra forma. Todos utilizamos dinero todos los días y que haya gente que a lo mejor no es que no le interese, es que no le hemos sabido explicar. Ese creo que es como el punto clave de todo este asunto. Ahora, ya nos decías por ahí cuáles son algunos de los retos, ¿no? Encontrar entrevistados que puedan explicar con facilidad, con sencillez, temas un poquito más complejos. Ese es uno de los retos. Pero yo quisiera preguntarte, ¿qué ventajas tiene, por ejemplo, la radio en la difusión de este tipo de informaciones en comparación con otros medios? ¿Tú cómo la ves desde tu experiencia? Muchas gracias, Alexia. Sí, tienes toda la razón. Hay que buscar entrevistados que expliquen muy bien, pero también está en nuestras manos hacer preguntas fáciles. Yo conozco a muchos periodistas, hombres, mujeres financieros que quieren, digamos que preguntar cosas de lo más complicadas para hacer ver que saben. No se trata de eso, se trata de que tenemos nosotros que bajarnos a lo que más se pueda para que toda la gente lo entienda, para que un joven de 15 años pueda entender y comprender, para que una persona de 40, de 50, de 70 le quede claro de lo que estamos hablando. Y en el caso de la radio, en el periódico, yo trabajé muchísimos años en el periódico, es un medio de comunicación que adoro con todas mis fuerzas porque te permite expandirte a hablar más extendidamente de ciertos temas, dar contexto, explicar, incluso hacer gráficos que le ayuden a la gente a comprender mejor un tema financiero. En cambio, en la radio, como bien dices, Alexia, el tiempo es muy corto y si no lo decimos de cómo va, si no lanzamos el mensaje, si no somos muy directos en lo que decimos, entonces la gente se va a perder porque de repente vienes manejando o volteas a ver un letrero o estás buscando una calle y entonces es muy fácil que pierdas, digamos que el interés o la concentración en la radio. Entonces, nuestra misión es buscar un enfoque que de verdad despierte el interés de las personas y además que le sea muy próximo, que le sea muy cercano. Uno de los factores de interés periodístico es la proximidad, que la persona sienta que esto que estamos diciéndole le está pegando en su bolsa o que diga, es cierto, el seguro de contradaños que quiero contratar para mi departamento sale mucho más barato que el de un coche.
porque además es real. O que de repente diga, las tarjetas de crédito son el medio de pago más caro, más costoso que hay en el mercado. Ten cuidado, revisa el CAT o con algún otro producto financiero. Por ejemplo, en este momento con los elevados niveles de inflación y de tasas de interés, aguántate tantito a pagar con la tarjeta. No pagues la tarjeta, trata de no pagar la tarjeta, los bienes de consumo inmediato, por ejemplo, el súper, que ya te lo comiste y a los 6 meses tienes que seguirlo pagando. O la ropa. Trata de pagar todo lo que más puedas de consumo inmediato o a corto plazo, pues en efectivo, con débito. La tarjeta de crédito déjala para cosas que son mucho más duraderas, como una televisión, un refrigerador, una sala. Y esto a todos nos interesa y a todos nos llega. Los gastos hormiga, por ejemplo. ¿Cuánto se nos va en gastos hormiga? Pues se prevé que el gasto hormiga al mes puede ser alrededor de 3,000, 4,000 pesos entre propinas, cigarros, viene, entre el café del Oxxo, del Starbucks. En eso se nos va mucho y eso a todos nos interesa. Entonces yo creo que ese es el reto de los que hacemos periodismo financiero, de buscar la forma de que lo que digamos o el tema que estemos tratando a todos nos interese. Decías al inicio algo que aquí hemos comentado varias veces y que son discusiones que llevamos también a muchas universidades, ¿no? O sea, de entrada los planes académicos están súper rebasadísimos, las universidades no se han dado cuenta o no se quieren dar cuenta de que sus planes de estudio para licenciatura de comunicación y periodismo están demasiado lejos del mundo real. Y entonces no solamente no nos enseñan economía, finanzas, no nos enseñan sobre derechos humanos, no nos enseñan sobre temas de política exterior o derecho electoral, todo esto que los periodistas terminamos aprendiendo en la calle, ¿no? Y bueno, hasta siguen usando el manual de Leñero y Marín, que no sirve ya ni para nivelar la mesa, porque es periodismo anquilosado de hace 40 años, pero ¿qué tendrían que enseñar en las universidades? ¿Cuál tendría que ser el ABC de la economía para dummies periodistas que tú crees que les pueda dar ciertas herramientas? Además también para que cuando salgan de la carrera tengamos periodistas que de verdad les interese ese tema y no lleguen pues ahí como por, no sé, por carambola. Oye, que no lleguen como yo llegué cuando empecé a cubrir la fuente de iniciativa privada y comercio, cuando estuvimos juntos trabajando en el mismo periódico, que no sabían nada. En realidad es que, bueno, pues al menos en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de donde soy orgullosamente egresada, vemos economía política 3 semestres, sin embargo son completamente insuficientes. A mí me parece que sí se debería de incluir en periodismo alguna materia, por supuesto, y lo que dices tú es absoluta y completamente real. El periodismo se aprende en la calle y la fuente que te toca también la aprendes sobre la marcha y reporteando. Sin embargo, en realidad es que sí debe de haber un mayor espectro digamos que de fuentes a las que nos enfrentamos por lo general los periodistas cuando egresamos, ¿no? Se sabe que hay fuente de presidencia, relaciones exteriores, en donde, bueno, pues uno puede más o menos entender varias cosas cuando las empieza a cubrir, pero hay otras mucho más especializadas, por ejemplo, como bien dices tú, la fuente financiera. Desde hace como 15 años estoy escuchando, desde que inició la Semana Nacional de Educación Financiera, que se está buscando, pero desde hace 15 años, se está buscando incluir una materia de educación financiera en la educación primaria y que esta pues se dé a lo largo de los 6 años y se continúe. Esto no ha ocurrido, pero desde mi punto de vista sí creo que es importante que en la carrera de periodismo sí se incluya una materia en donde se dé un pincelazo, por supuesto, sobre la fuente financiera y sobre algunas otras fuentes que son mucho más especializadas, que sean a lo mejor materias optativas para quien quiere dedicarse al periodismo escrito. Obviamente, pues quien se quiere dedicar al cine, pues que busque otra cosa, o a las relaciones públicas. Sin embargo, en el caso del periodismo financiero, que además cada vez está cobrando mayor importancia por nuestra relación con los mercados internacionales, por la importancia que cada vez está cobrando el empleo, el emprendimiento y varios indicadores que nos afectan directamente, sí, esta materia
me parece que sí debería de abordar conceptos básicos de periodismo financiero. Por ejemplo, los organismos del sector privado, ¿qué es el Consejo Coordinador Empresarial? ¿Quién está dentro del Consejo Coordinador Empresarial? ¿Cuál es su importancia? Evidentemente, si haces esto, pues tienes que ver qué es la CONCAMIN, qué es la CONCANACO, qué es la CANACO, qué es la CANACINTRA, el Consejo de Hombres de Negocios, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Sí, una parte de este curso de periodismo financiero sí tiene que dedicarse a estos organismos del sector privado que son muy importantes, las dependencias que se encargan del manejo público de las finanzas, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México. ¿Qué hace el Banco de México? ¿Qué hace la Secretaría de Hacienda? ¿Qué hace la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? Que es muy importante. O sea, por supuesto que no puedes meterte al fondo y al abrevadero, digamos, de todos los temas financieros, porque eso te lleva una carrera por lo menos de 3 años. Sin embargo, sí una explicación de un semestre tal vez, o que sería un periodismo financiero 1, periodismo financiero 2, para aquellas personas que les interese ese tema y que van a buscar cuando salgan de la carrera trabajo en alguno de los portales, que hay muchos de periodismo financiero, se pusieron de moda hace aproximadamente 10, 15 años, o en una revista financiera que se inclinan por este tipo de periodismo, que ahora está mucho más digamos que en la mente de las personas. Pero yo sí incluiría en todas las carreras que dan periodismo, sí un pincelazo, por lo menos un pincelazo de esta información y de conceptos básicos, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cuál es la diferencia, los seguros. Esto sí sería demasiado, muy útil para los periodistas, para los periodistas en general, porque finalmente esto también te da muchísima cultura general y además cuando tú cubres una fuente de presidencia o una fuente de relaciones exteriores, en prácticamente todas las fuentes que cubras, siempre te vas a enfrentar con algún tema de periodismo financiero. Si cubres presidencia, se reúne con empresarios, hablaron de esto. Si en la Cancillería, Relaciones Exteriores, siempre hay tratados comerciales, hay temas muy relacionados. En el periodismo en general, siempre van a estar presentes de manera muy importante y cada vez más los temas financieros. Y necesarios para la vida, o sea, para periodistas y para todo el mundo. Estamos platicando con Romina Román, periodista desde hace 20 años, conductora de Salud, Dinero y Amor en El Heraldo Radio y también es columnista en La Silla Rota. No se vaya, regresamos. Hacemos una pausa como siempre para recordarles que estamos en las redes sociodigitales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en X como @hoyperiodismo. Ahí van a poder encontrar más información sobre los temas que abordamos en el programa y claro, más pistas de la sección Un Día en la Prensa. Así es, Andrés, porque hoy en Un Día en la Prensa vamos a dedicar este espacio a 2 ataques nucleares ordenados por Harry Truman, entonces presidente de los Estados Unidos, en 1945, el 6 de agosto y el 9 de agosto de este año. Pues seguramente ya tienen una idea más en concreto de lo que vamos a platicar en la cápsula, pero mándenos un mensaje para platicarnos qué opinan al respecto. Y mientras tanto, vamos a seguir platicando con Romina Román sobre el periodismo financiero en la radio. Continuamos la conversación con Romina Román. Ella es periodista, es conductora de Salud, Dinero y Amor y estamos hablando justamente de cómo se hace el periodismo financiero para la radio, algo que
pues tendríamos que saber quienes nos dedicamos al periodismo, pero también que tendríamos que consumir como ciudadanos, como personas en este planeta que eventualmente, o sea, diario tenemos tema ahí, relación con el dinero, con la economía, con las finanzas, y tenemos que saber de qué va. Y en ese sentido, Romina, preguntarte, ¿cómo abordar la cobertura de crisis financieras o de problemáticas para no generar pánico entre la audiencia, pero tampoco para minimizar la gravedad de la situación? Y lo digo retomando un ejemplo de hace algunas semanas. Ahora que el dólar subió, había periodistas y medios que, pues digamos, con todas las alarmas prendidas, y el dólar ya está arriba, y ya no va a volver a bajar, y bla, 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 bla. Y entonces todo el mundo entramos como en pánico respecto a las implicaciones que eso pudiera tener. ¿Qué nos dices en torno a este tema? Pues es bien importante, sobre todo cuando sabes que le llegas a varias personas, ser prudentes, ser cautelosos, no caer en el alarmismo, en el sensacionalismo de que se está acabando el país, como se ve todo el tiempo en las redes sociales, en X, en Facebook, ¿no? Ya fuimos, el país está a punto de convertirse en Cuba o en Venezuela. No, ¿cómo se hace? En principio hay que tratar de pues ser muy mesurados, de ser muy objetivos con lo que está pasando. Insisto, no hay que ser alarmistas, sensacionalistas, y por querer ganar más audiencia, pues vayas a caer en alguna irresponsabilidad. Lo primero que tenemos que hacer, y yo lo he comentado aquí, es buscar a personas que saben, para que nos expliquen, para que son serios, que sabemos que son economistas de reconocido prestigio. Estas personas, bueno, finalmente uno está confiando en que saben, en que van a decir las cosas con claridad, y pues hacer que le expliquen a la gente cuáles son los efectos en el corto, mediano y largo plazos, porque finalmente cuando un tipo de cambio se dispara, bueno, pues es importante que la gente sepa que son periodos de volatilidad que pueden durar una semana, 2 semanas a lo mucho, y que siempre se van a regresar. Entrevistábamos a un funcionario, creo que era un subsecretario de Hacienda, y nos platicaba sobre el tipo de cambio, justamente que después de que se anunció el tema de la reforma al Poder Judicial, se había disparado 1 o 2 pesos, y que finalmente los mercados van absorbiendo estas informaciones y que van buscando la forma de no necesariamente sacar su dinero, a menos de que sea algo muy terrible o muy grave, pero sí van absorbiendo esta información, y entonces el tipo de cambio vuelve a regresarse poco a poco. Y yo le decía, y si finalmente se termina por aprobar la reforma, ¿qué va a pasar? Bueno, pues van a buscar la forma de modificar sus contratos y van a buscar la forma de cubrirse ante esta incertidumbre que podría generar esta reforma al Poder Judicial, a los inversionistas o a los capitales. Entonces, sí tratar de ser objetivo, tratar de no alarmar a la gente, porque en verdad que una mala información sí puede generar incluso hasta una corrida bancaria. Recordemos este tema con un banco que se empezó a desatar un rumor y de repente se dio una pequeña bola de nieve que contuvieron las autoridades financieras respecto a la solidez de esta institución, que no había ninguna duda. Entonces, este mal rumor empieza sí a tener un efecto importante. Puede ser en un banco, puede ser en un tipo de cambio, puede ser en muchísimos de los indicadores que vemos. Por eso, lo primero que tenemos que hacer es ser responsables. Dices 2 cosas bien importantes, y sí, claro, el tema de este banco centenario generó un escandalazo, inclusive fuera del país, pero hablas de 2 cosas importantísimas, Romy. La responsabilidad como periodistas y el tema de la información y cómo fluye y cómo le llega a las personas. Porque puedes tener un programa de periodismo financiero con muchos años al aire, pero donde solamente opinan y se asumen como si fueran los grandes economistas y nunca invitan a nadie para que explique con manzanitas qué es lo que están. Entonces se asumen como la verdad absoluta, ¿no? No vamos a decir nombres, pero todo el mundo sabe de quién estamos hablando. Y la otra es esto:
Las personas comunes y corrientes, recibimos información a través de redes sociodigitales y no siempre tenemos la capacidad de filtrar y de curar toda esa información. ¿Cómo lo hacen ustedes a través de la radio? ¿Cómo utilizar la radio como una herramienta para tratar de dar información certera, clara, concisa, precisa y maciza? Y utilizar las redes sociodigitales también para apuntalar esto que hacen a través de la radio. Es muy importante esto que comentas y coincido. Los periodistas no somos los expertos, como puede ser un subgobernador del Banco de México, un subsecretario, un analista, un economista reconocido. Nosotros somos periodistas y solamente nuestra misión debe ser los intermediarios entre la información. Nosotros somos los que transportamos la información de la fuente hacia la opinión pública. Nosotros no debemos de opinar, esto es verdaderamente lección de periodismo 1. Nosotros debemos de tratar de opinar lo menos posible, sí, o sea, el periodista si tiene los elementos para hacer alguna denuncia, está perfecto, pero como tú dices, no podemos erigirnos como los que tenemos la verdad absoluta o como los que sabemos, y tenemos que marcar los lineamientos de lo que es correcto o es incorrecto. Entonces, en este tema sí me parece que pues lo importante es ser un periodista con ética, un periodista serio, y en efecto, pues hay que estar bien informados, no informarse a través de las redes sociales, porque si te informas a través de las redes sociales, el 30% de la información que recibes seguramente pues es incorrecta o está inflada o está con una carga política, social o emocional importante y es completamente subjetiva. Entonces, evidentemente como periodistas, pues tenemos, María Elena y yo, tenemos nuestros códigos de ética muy bien marcados. No hacemos eco, por ejemplo, a denuncias. Nos han pedido muchísimas entrevistas porque quiero denunciar a esta empresa y sí, ok, pero si tú me dices que vas a hacer una denuncia, mi obligación también es tomar la opinión de la otra parte. Tenemos que, no podemos dejar así de ya se va la denuncia y ya acusamos, ya señalamos a quien fuera X, Y o Z sin tomar la otra parte de la opinión. Por ejemplo, tampoco nos gusta recomendar prácticamente ningún medicamento, eso lo tenemos vetado por una cuestión de ética periodística, ningún medicamento, ningún tratamiento, ni nada que tenga que ver con medicamentos o nada de eso, porque a ti te puede caer bien, pero a Alexia le puede caer muy mal este tratamiento y hay gente que hasta se puede morir cuando usa algún medicamento. Entonces, sí tienes que tener tus mini códigos o tus códigos de ética. Y esto, pues, por supuesto que se te tiene que ir fortaleciendo en tu ejercicio periodístico a lo largo de los años. Entonces, te digo, o sea, no hacemos eco a este tipo de cosas que salen, como bien tú dices, en las redes y están, no, bajo ninguna circunstancia. Nosotros tenemos que documentarnos, leer todos los periódicos, pues con fuentes que son absoluta y completamente confiables, ¿no? El INEGI, la Secretaría de Hacienda, Comisión, o sea, fuentes probadamente serias o con entrevistados de gran prestigio, no cualquier persona que levanta la mano y que te dice, oye, fíjate que yo quiero hacer esta recomendación o quiero venderles mi aplicación o lo que sea, o quiero denunciar que en Walmart o en cualquier otra empresa me hicieron, no se puede. Tiene que ser alguien de reconocido prestigio que haga las entrevistas o los datos que tomemos de entidades formales. Esos son los temas bien básicos que además deben de surgir de la ética y de la prudencia periodística. No por ganar una nota o no porque te digan, dijo ella esto, dijo lo otro, vas a caer en irresponsabilidades con la información. Y que no nos ganen las prisas, que siempre la prioridad sea ofrecer, brindar información de valor para las personas que nos escuchan. Romina,
preguntarte, ya casi se nos termina el tiempo, ya sabes cómo es la radio, pero ¿qué esperas para el futuro del periodismo financiero? ¿A ti qué cambios, qué innovaciones te gustaría ver en los próximos años en este rubro? Bueno, en primer lugar, que la gente, que las personas se interesen más por los temas de finanzas, por los temas de periodismo financiero. Esto nos va a facilitar todas las herramientas para poderles dar información pues mucho más cercana a ellos, que les guste, que le entiendan, sí me encantaría que la gente le agarrara todavía un poco más gusto al periodismo financiero. El periodismo financiero pues va a seguir, por supuesto, cobrando mayor relevancia dentro de los medios, específicamente de la radio. Eso tiene que ser así porque se están... pues la población está envejeciendo y cada vez se tiene que interesar más pues por su pensión o por contratar un crédito hipotecario, por qué va a pasar con los recursos de la subcuenta de vivienda. Entonces, yo lo que veo para el periodismo financiero no son cambios grandes, porque finalmente vamos a seguir entrevistando a las fuentes de periodismo, pero sí es bien importante que el periodismo financiero se vuelque más hacia la gente, hacia no demostrar que sé muchísimo porque llevo casi 30 años cubriendo la fuente y hablando del ICAP y hablando de no sé, del índice de precios, no, sino que los periodistas que nos dedicamos a esto podamos entender qué es lo que quiere y qué es lo que necesita la gente. Cuando eso ocurra, el periodismo financiero todavía será mucho más importante. Recordar que la ventaja que tenemos como periodistas es que somos especialistas en absolutamente nada y por eso vivimos de preguntar. Romina Román, de verdad, qué gusto haber platicado contigo. Se quedan varios temas pendientes, por eso nos da pretexto para poderte invitar de nuevo y poder invitar también a María Elena, a quien le mandamos un saludo desde aquí, para que sigamos hablando, porque nos quedan estos retos de cómo formar periodistas financieros, que ya hablamos un poquito de esto, pero también cómo generar contenidos atractivos para las generaciones jóvenes que de repente ven el tema de la economía como algo pues que no les interesa, ¿no? Hasta que ya empiezan a ganar dinero y se dan cuenta que hay que pagar un chorro de cosas. Pero Romina, de verdad, muchas gracias por estos minutos para las audiencias de la radio pública, de Radio Educación, en particular para Periodismo Hoy. Al contrario, Andrés, Alexia, tienes toda la razón, Andrés. Nosotros somos solo los intermediarios que llevamos la información de nuestras fuentes hacia la opinión pública, hacia las personas. Y en efecto, siempre debemos de estar aprendiendo, de estar buscando las formas de llevar la información a las personas, pero información que les sea útil, que la entiendan. Y bueno, pues la encantada, la feliz de haber estado con ustedes soy yo. Cuando quieran, en efecto, quedaron muchos temas, me quedé picada y de verdad fui muy feliz de platicar contigo, Andrés, que te quiero mucho, y con Alexia. Muchísimas gracias a los dos. Romina, dinos cuándo y a qué hora te escuchamos en el 98.5 de FM, ¿verdad? 98.5 FM, Salud, Dinero y Amor. Y bueno, también además no nada más tocamos temas financieros, tocamos temas de salud y de amor también relacionados con las finanzas y con la salud emocional, por supuesto. Es el lunes a las 10 de la noche y el jueves a las 9 de la noche. Por supuesto que también estamos en redes sociales y tenemos nuestra página de internet www.saluddineroyamor.mx. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Romina, y espero que nos encontremos muy pronto. Como siempre, se quedan muchos temas en el tintero, pero ya comprometimos a Romina para que vuelva a estar en el programa, para seguir hablando del abordaje de la economía en la radio y cómo hacer periodismo financiero. Pero recuerden que si quieren volver a escuchar la conversación y el programa, claro, estará disponible en la página de Radio Educación, en el micrositio www.elloenmedioradio.edu.mx, y también ahí van a poder encontrar los programas que se han emitido en el último año.
Y justamente, ¿qué te parece si vamos de una vez a un día en la prensa, este espacio en el que recordamos distintos sucesos históricos, efemérides y cómo se ha abordado desde el periodismo? Y hoy vamos a hablar de algo que ocurrió el 6 de agosto, pero de 1945, un hecho sucedido durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Escuchen bien, ¿de qué se trata? Un día en la prensa. Las grandes noticias que han hecho historia. Una historia contada cientos de veces y documentada por los propios agresores en el momento mismo de lanzar su primer ataque en contra de miles de civiles desarmados. Al día siguiente, la prensa mundial publicó lo que pudo sobre los efectos de este primer ataque que se repitió 3 días después. Fueron las primeras 2 bombas atómicas detonadas contra inocentes el 6 y el 9 de agosto de 1945. En mayo de 1945, Alemania firmó su rendición incondicional tras la toma de Berlín por parte de Rusia y la posterior llegada de los ejércitos de Estados Unidos e Inglaterra. Italia había caído en septiembre de 1943. De las llamadas fuerzas del eje, solo Japón mantenía la guerra en contra de los aliados, resistiendo con todo lo que tenían y ante la incapacidad de Estados Unidos por poner fin a las batallas. 5 meses antes del estallido de las bombas, el 9 de marzo, Tokio, la capital japonesa, ya había sido objeto del bombardeo más brutal hasta entonces. Un total de 334 aviones estadounidenses lanzaron 1.700 toneladas de bombas incendiarias de napalm contra cientos de miles de civiles desarmados. Pero el pueblo japonés resistió este ataque y la radio imperial alentaba el nacionalismo y acusaba el salvajismo con que la aviación estadounidense asesinaba niñas, niños, mujeres y personas mayores que no portaban armas. Aquel bombardeo se repitió en otras ciudades japonesas, pero no lograba el cometido de debilitar los ánimos del enemigo y poner fin a la guerra. Ni la rendición de Alemania ni la desaparición de Adolfo Hitler hacían cambiar de opinión al emperador Hirohito y a su jefe militar y primer ministro Hideki Toyo de abandonar la guerra. Los estadounidenses tenían que pensar en otra estrategia, pues aunque la prensa de los países aliados reconocía el triunfo en el frente europeo, criticaban la falta de efectividad en el Pacífico. Entre el 17 de julio y el 2 de agosto se realizó una nueva cumbre entre los líderes militares de Estados Unidos, Inglaterra y la Unión Soviética. Buscaban encontrar la manera de presionar la rendición de Japón cuanto antes. Estados Unidos tenía ya un plan que no alcanzó a utilizar contra la Alemania nazi. Era una nueva bomba que logró probar en el desierto, en julio de 1945. Así, los días 6 y 9 de agosto, decidió lanzar 2 bombas contra las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, que en conjunto asesinaron a más de 150,000 civiles. De ambos bombardeos, la prensa mundial dio cuenta en sus primeras planas con encabezados que incluso afirmaban que esas ciudades japonesas habían dejado de existir. La radio se inundó de crónicas de las explosiones y las salas de cine se llenaron de personas para ver las imágenes que fueron captadas por las tripulaciones de los aviones bombarderos. Por años, los medios del mundo buscaron recuperar historias de sobrevivientes y para hablar de la resiliencia de Japón tras los ataques nucleares que dejaron secuelas por mucho tiempo. Desde hace casi 8 décadas, cada año Japón recuerda los asesinatos masivos ocurridos en Hiroshima y Nagasaki, y la prensa está siempre atenta a esas conmemoraciones para recordar el impacto que siguen teniendo.
Pues ya llegó la hora de despedirnos. Andrés, equipo, muchísimas gracias también a todas las personas que nos sintonizaron a través de las distintas frecuencias de Radio Educación y decirles que seguimos la conversación en nuestras redes sociodigitales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy y en X estamos como @hoyperiodismo. Mientras tanto, les recordamos que tenemos una cita para la próxima semana en todas las frecuencias de Radio Educación. Acompáñenos en una emisión más de Periodismo Hoy. Mientras tanto, Alexia Cervantes, como siempre, un placer compartir contigo este espacio. El gusto es mío, Andrés Solís. Hasta la próxima. Periodismo Hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el servicio social Karen Sanabria, Viridiana Ortega y Lisbeth García. En la edición digital Alejandro Ramírez. La musicalización de Oscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción. En la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís. En una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.